Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y voy a resolver el sexto ejercicio de la evaluación o la autoevaluación que han hecho mis alumnos de primero de bachillerato del tema de geometría en el plano. Bien, este ejercicio nos dan un triángulo, eh, que tiene los vértices en esos tres puntos A, B y C. Y nos piden que calculemos el valor que debe tener x, en este caso, ese x de ahí, para que el triángulo ABC sea rectángulo y además sea rectángulo en el punto o en el vértice C. Ese es el apartado A. Y en el apartado B nos piden también que calculemos x para que en este caso el triángulo ABC sea isósceles, que lo tenemos ahí, y el lado desigual sea el AC, es decir, podemos poner la base, por ejemplo, y el lado desigual sea el AC. Bueno, vamos a empezar por el primer apartado. Bueno, voy a dibujar el triángulo y vamos a empezar por el primer apartado y vamos a calcular el valor de x para el cual ABC sea rectángulo y tenga el ángulo recto en C. Bien, para el apartado A, voy a poner aquí apartado A, voy a hacer el dibujo en este caso. Voy a insertar un triángulo. Lo voy a poner para que tenga el lado, en este caso, en C, para que sea rectángulo. Y vamos a, bueno, no lo voy a hacer obviamente bien hecho en el sentido de colocar los puntos donde deben estar en el plano con los ejes cartesianos, porque no es importante. Lo más importante es dibujar en este caso el triángulo, poner los vértices y entender un poco qué es lo que vamos a hacer. Como me piden para el apartado A que sea el ángulo recto en C, pues voy a llamar a este vértice de aquí C, porque es aquí donde voy a poner el ángulo recto. Este tiene coordenadas 2, 1, ahí las tenemos. A este le voy a llamar, por ejemplo, A, da exactamente igual. A este le voy a llamar, y este tiene coordenadas x2, y a este de aquí arriba le voy a llamar B, y este tiene coordenadas 1, 3. Da un poco igual, como he dicho antes, donde pongamos B y C, pero sí que el lado, el vértice A debe estar situado, el vértice C debe estar situado en el ángulo recto, que es ahí donde se encuentra. Bien. ¿Qué tiene que ocurrir para que ABC sea rectángulo y el ángulo recto esté en C? Pues tiene que ocurrir, que enseguida lo vemos, que el CA, pues podemos poner así, o AC, pero bueno, podemos poner que el vector CA, es decir, el vector que va de CA, que se puede dibujar también, podemos dibujar el vector, el que va de CA, que no es más que este vector, este de aquí, ese vector que va de CA, tiene que ser perpendicular al vector que va de CAB. Es decir, tiene que ser perpendicular a este otro vector. Bueno, más o menos ahí. ¿Por qué tiene que ser perpendicular? Pues porque obviamente se forma un ángulo recto en C. Así que los vectores fijos, en este caso, que los vamos a considerar, vamos a calcular sus coordenadas y por tanto ya los estamos considerando libres, pero bueno, lo vamos a dibujar aquí en el punto C. El vector CA tiene que ser perpendicular al vector CB. Bueno, vamos a calcular cuánto vale uno y cuánto vale otro. El vector CA es, no me gusta escribirlo así, pero bueno, será A menos C, restar las coordenadas de A menos las de C, la primera de A menos la primera de C, la segunda de A menos la segunda de C. Por tanto, me queda x menos 2, primera coordenada, y la segunda me queda 2 menos 1, que es 1. Este es el vector CA. Y el vector CB, hacemos lo mismo, B menos C, y me queda primera coordenada de B menos la segunda, me queda 1 menos 2 es menos 1, y 3 menos 1 es 2. Estos dos vectores tienen que ser perpendiculares. Esto implica que su producto escalar tiene que ser 0, es decir, que CA por CB tiene que ser 0 el producto escalar. Pues vamos a multiplicarlo. Entonces ponemos aquí CA, aquí debajo, por CB. Esto es el vector x menos 2, 1 por, en principio, el vector menos 1, 2, puesto así en coordenadas. Me quedaría x menos 1 por menos 1, x menos 1 por menos 1, más 1 por 2. Y esto operando, pues me queda igual a menos x más 1 más 2. Y esto tiene que ser igual a 0,
puesto que son perpendiculares. Esto me implicaría que x tiene que ser igual a 3. Pues ya está resuelto. En este caso es tan sencillo como que x tiene que ser 3 para que sean perpendiculares esos dos vectores, y entonces el triángulo ABC es el rectángulo, puesto que es un triángulo y tiene el ángulo recto en este caso en C. Ya está, bastante facilillo. Vamos al apartado B. El apartado B es similar. Lo que ocurre es que ahora nos dicen que cuánto tiene que valer x para que el triángulo sea isósceles. Vamos a dibujar un triángulo isósceles, igual que antes dibujamos un triángulo rectángulo, pues ahora vamos a dibujar isósceles. Este que me sale aquí tiene pinta de equilátero. Vamos a poner un isósceles con el lado distinto abajo, aquí. Bueno, vamos a quitarle la parte. Vamos a tener todo negro y ya lo tenemos. Ahora, nos dice que este triángulo isósceles tiene que ser tal que el lado desigual sea AC. Así que si vamos a poner ahora los vértices, este vuelve a ser A, ya que lo pusimos ahí a la derecha. Este, voy a cambiar el color. Este vuelve a ser A, que tiene coordenadas x2. Este vuelve a ser C, que tiene coordenadas 2, 1. Y este vuelve a ser B, que tiene coordenadas 1, 3. Y ahora lo que me dicen es que este triángulo es isósceles. Vale. Si es isósceles, hay un dato dentro de los triángulos isósceles, y es que la altura desde digamos, el ángulo que es desigual, porque aquí tenemos dos lados iguales, que son este, y este lado es desigual. Y tenemos dos ángulos iguales, que son este con este son iguales, y ese es el ángulo desigual. Pues bien, partiendo del ángulo desigual, en este caso de B, y trazando la altura desde B, o la mediana desde B, bueno, la mediana no, pero sí la altura, bueno, también la mediana, ahora que me estoy dando cuenta, pues trazando la mediana, o la altura, resulta que la altura cae justamente, la voy a intentar dibujar bien más o menos, cae, que no me sale, pero cae justamente en el punto medio, y ahí tampoco me ha salido. Voy a intentar dibujarlo para que caiga exactamente en el punto medio. Vamos a insertar una línea, y esta línea va a ser la altura que va a caer. Vamos a intentar que quede lo más recta posible. Bien, cae exactamente, más o menos me ha caído en el centro, cae exactamente en el centro del lado AC o CA. Al caer en el centro ocurre una cosa, que cae justamente sobre un punto que vamos a llamar D. Este punto le vamos a llamar D, que podemos calcular sus coordenadas, porque las coordenadas del punto D, bueno, esto no me gusta como está escrito, pero es válido, sumamos las coordenadas de A de las de C y las dividimos entre 2. Esto de sumar puntos no es algo que me guste hacer mucho, no tiene mucho sentido sumar puntos, solo se suman vectores, o se restan, los puntos no se restan ni se suman, nos permiten calcular vectores, pero no se suman ni se restan. Pero en este caso, el punto D, sí se podemos aplicar esto para calcular sus coordenadas, y las coordenadas del punto D son la media, digamos, el promedio entre la primera coordenada de A y la de C, y la primera y la segunda de A y la de C. O sea, sería x más 2 partido de 2, y la segunda coordenada sería 2 más 1 partido de 2. Total, esto nos implicaría que D tendría estas coordenadas: x más 2 medios y 2 más 1, 3 medios. Esas son las coordenadas de D. Pero bien, este punto D, que ya puedo escribir aquí sus coordenadas, x más 2 partido de 2 y 3 medios, este punto D ocurre lo siguiente con él. Cae en el medio, pero es que además, como es la altura a la que acabo de trazar desde B, este ángulo es recto. Entonces ocurre lo siguiente. El vector, mejor dicho, BD, que es la altura en este caso, o el vector correspondiente a la altura, que lo podría dibujar. No, va a ser al revés. Lo vamos a poner al revés para que se vea mejor. En vez de poner el BD, vamos a poner el DB, es decir, el vector DB, es decir, el que va hacia arriba, que lo voy a dibujar ahora mismo. Ese vector es perpendicular, lo vamos a ver, lo voy a dibujar, que es este vector. Ahí está dibujado.
ese vector es perpendicular al vector, por ejemplo, DC o DA. Vamos a poner DC porque A mantiene todavía la incógnita aquí con la X y prefiero no tener dos. Así que ese vector DB es perpendicular al vector DC. Bueno, pues vamos a aplicar esta idea de la perpendicularidad con el producto escalar. Así que vamos a calcular primero lo que vale DB. DB, voy a hacer una cosa antes de empezar. No, aquí no. Voy a hacer una cosa, esto lo voy a cambiar de color. Aquí. Ya está. Este vector de B lo vamos a calcular, es B menos D, y entonces me queda B menos D, pues va a ser 1 menos X más 2 partido de 2, la primera coordenada, y la segunda coordenada, no, es al revés, no, está bien, de B menos D, 1 menos tal, y 3 menos 3 medios. 3 menos 3 medios. Bueno, entonces, esto me implica que dB, ya puedo escribir que es 2 menos x menos 2, esto me quedaría 2 menos x menos 2 partido de 2, y 3 menos 3 medios es 6 menos 3, que es 3, me queda 3 medios. Por tanto, el vector dB, ya puedo afirmar que tiene, como este 2 se me va con ese 2, me queda menos x medios, 3 medios. Esas son las coordenadas del vector dB. Vamos ahora a calcular las coordenadas del vector DC. El DC es C menos D. Y esto va a ser 2 menos x más 2 partido de 2. Lo voy a poner un poco más abajo para que tenga más espacio. Perdón, a ver si consigo quitar ahora. Ahí. Y la segunda coordenada es 1 menos 3 medios. Vale, pues esto me queda 2, también es 2, no. Bien, esto me queda, sí, me queda 2 por 2 es 4, 4 menos x menos 2 partido de 2, y 1, 2 por 1 es 2, 2 menos 3 es menos 1, menos 1 medio. Por tanto, de C me queda finalmente 2 menos x partido de 2 y menos 1 medio. Ya tengo los dos vectores, el vector de C y el vector de B. ¿Y qué tiene que ocurrir? Pues DC es perpendicular a DB, así que tiene que pasar que D por C, DC mejor dicho por DB, tiene que ser 0. Bien, pues vamos a ver cuánto vale DC por DB. Multiplicamos y me queda menos x medios por 2 menos x partido de 2 más 3 medios por menos 1 medio. Y esto es lo que tiene que ser 0. Fijaos que aquí lo que me va a aparecer es una ecuación de segundo grado que voy a tener que resolver. Pues continuamos entonces. Esto implica, seguimos por aquí, me queda, vamos a multiplicarlo todo y me quedará entonces 4 aquí en el denominador, más, también voy a tener aquí, bueno, va a ser un menos porque 3 por menos 1 es 3, aquí voy a tener un 4, aquí un 3, esto va a ser igual a 0, y aquí me quedan menos x por menos x, me queda x cuadrado, y menos x por 2, menos 2x, igual a 0. Bueno, pues esto me queda entonces, operando, me queda que x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado. Vamos a resolverla. Pues x igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3. Partido todo de 2 por 1. Esto me queda 2 más menos la raíz cuadrada de 4 más 12. 4 más 12. Eso es 16. Partido de 2, esto es 2 por 1.
así que me queda 2. Total, me queda 2 más menos la raíz de 16 partido de 2. Igual 2 más menos 4 partido de 2. Y esto tiene dos soluciones. 2 más 4 partido de 2, 6 entre 2, 3. Y 2 menos 4 partido de 2, menos 2 entre menos 2, menos 1. Bien, pues ya hemos acabado. Porque hemos llegado a que x puede tener dos valores en este caso para que el triángulo sea isósceles. Un valor tiene que ser 3, como vemos aquí, y el otro valor tiene que ser menos 1. Así que podemos afirmar que la solución es dos valores, x igual a 3 o bien x igual a menos 1. Y con eso se acaba el ejercicio. Ya está el ejercicio al completo, bien hecho. Bien, pues había dos apartados, como veis. En el primero se pedía que fuera rectángulo y el ángulo recto en C, bastante facilillo. Y el segundo era un poquito más complicado, que había que darse cuenta que en un triángulo isósceles la altura sobre el lado desigual, la altura sobre el lado desigual cae exactamente en el punto medio, de tal forma que la altura es la mediana. Eso implica que podemos calcular ese punto medio y al ser la altura cae de forma perpendicular. Y con ese dato concreto y sabiendo entonces que la altura cae de forma perpendicular sobre el punto medio, entonces los vectores CD, DC mejor dicho, y DB tienen que ser perpendiculares. Aplicando entonces su producto escalar es 0, se calcula cuánto tiene que valer la X, nos sale una ecuación de segundo grado que se resuelve y obtenemos las dos posibles soluciones, que son 3 y menos 1. Pues muy bien, espero, con eso se acaba, espero que no haya habido muchas dudas, que haya entendido bien. Si no, pues como siempre me podéis poner un correo electrónico, un mensaje en el canal, como queráis, o me lo preguntáis en clase, que también es perfectamente posible. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.